Irán disparó su misil más letal contra un destructor estadounidense, un arma diseñada para ser imposible de detener. Lo que pasó en los siguientes 4 minutos y 30 segundos cambió para siempre las reglas de la guerra naval, y todo dependió de un trabajo académico que un oficial escribió 3 años antes. Son las 7:43 de la noche en el Golfo Pérsico. El sol ya se ha puesto hace rato. El aire está caliente, denso, casi inmóvil sobre la superficie oscura del agua. A bordo del USS Thomas Hudner, un destructor clase Arleigh Burke de la Marina de los Estados Unidos, los operadores del Centro de Información de Combate están mirando sus pantallas en lo que hasta ese momento era una guardia completamente rutinaria. Cafés a medio tomar, conversaciones en voz baja, la monotonía de una patrulla nocturna más en aguas del Golfo. Entonces el radar SPIP-1 detecta algo. 4 segundos después del lanzamiento desde la costa iraní, la señal aparece en las pantallas. Y lo que muestra no se parece a absolutamente nada que estos operadores hayan visto jamás fuera de un simulador de entrenamiento. El contacto está acelerando más allá de Mach 5 y sigue subiendo. Pero eso no es lo que paraliza a los hombres en esa sala. Lo que los paraliza es que el objeto está maniobrando. No sigue una trayectoria balística predecible como cualquier misil convencional. Está haciendo correcciones en tiempo real. Pequeños ajustes de rumbo que ningún interceptor en el arsenal del Thomas Hudner fue diseñado para contrarrestar. El teniente comandante James Okafor mira la traza durante exactamente un solo segundo. Y en ese segundo entiende perfectamente lo que tiene delante. Irán acaba de lanzar un Fatah. Ahora, para entender lo que viene a continuación, necesitas saber qué es exactamente el Fatah y por qué este misil aterroriza a los planificadores navales de medio mundo. Durante décadas, los misiles antibuque seguían una lógica relativamente predecible. Volaban rápido, volaban bajo, y si tenías un sistema de defensa lo suficientemente bueno, podías calcular dónde iban a estar y poner un interceptor en ese punto. Era difícil, pero era un problema resuelto. El Aegis, el sistema de combate del Thomas Hudner, es extraordinariamente bueno en eso. Lleva décadas haciéndolo. El Fatah rompe esa lógica por completo. Es el primer misil hipersónico genuino de Irán. En su fase terminal, viaja a Mach 13, 13 veces la velocidad del sonido. Esos son aproximadamente 4.400 metros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, una bala de fusil de asalto viaja a unos 900 metros por segundo. Este misil es casi 5 veces más rápido que una bala. Si estuvieras de pie en la cubierta del Thomas Hudner y pudieras ver el Fatah viniendo hacia ti, no lo verías. No tendrías tiempo de procesar la imagen antes de que te alcanzara. Pero la velocidad no es el verdadero problema. El verdadero problema es que el Fatah lleva un vehículo de reentrada maniobrable. Eso significa que su ojiva puede cambiar de dirección durante el descenso final. Hace correcciones de rumbo pequeñas pero devastadoras que invalidan cualquier solución de intercepción en el mismo instante en que se calcula. Para cuando un interceptor llega al punto del espacio donde se suponía que iba a estar el Fatah ya está en otro lugar. Es como intentar atrapar una bala que puede esquivarte. El teniente comandante Okafor tiene aproximadamente 4 minutos y 30 segundos para detener algo que fue diseñado específicamente para ser imparable. 4 minutos y 30 segundos. Eso es todo lo que separa a su tripulación y su barco de un impacto catastrófico. A las 7:44, Okafor autoriza el empleo de armas y el sistema Aegis comienza a calcular una solución de intercepción. Este es el momento para el que el sistema Aegis fue diseñado. Miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. Décadas de perfeccionamiento. El ordenador de control de tiro procesa la trayectoria del Fatah, calcula su punto terminal proyectado y asigna los interceptores. 2 misiles SM-6 salen de las celdas de lanzamiento vertical de proa a las 7:44 y 22 segundos. Son los interceptores más avanzados que tiene el destructor. Cada uno cuesta más de 4 millones de dólares. Cada uno es capaz de destruir aviones de combate, misiles de crucero y misiles balísticos en su fase terminal. Son armas extraordinarias, pero no fueron diseñados para esto. A las 7:45 y 41 segundos, el primer SM-6 alcanza su punto de intercepción. El Fatah no está ahí. Ha ejecutado una corrección de rumbo de 1.8 grados. 1.8 grados. Un cambio que sería invisible a simple vista. Insignificante en cualquier contexto normal. Pero a Mach 13, una corrección de 1.8 grados se traduce en 340 metros de desplazamiento lateral en los 3 segundos que pasaron entre el cálculo de la solución y el intento de intercepción.
340 metros. El SM-6 detona en el aire vacío. No toca nada. El segundo SM-6 se lanza con una solución actualizada 4 segundos después. Y ocurre exactamente lo mismo. El Fata corrige de nuevo. Esta vez 2.1 grados y el interceptor no encuentra absolutamente nada. 2 misiles SM-6 gastados. Cada uno vale más de 4 millones de dólares. Cero efecto sobre el contacto entrante. Ahora son las 7:46, y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente desesperante. El sistema de defensa de punto cercano Phalanx se activa automáticamente cuando el Fata entra en su envolvente de defensa interior. El Phalanx es la última línea de defensa convencional del Thomas Hüttner. Es el último recurso. El arma que se activa cuando todo lo demás ha fallado. Es un cañón Gatling de 20 milímetros capaz de disparar 4.500 rondas por minuto. Un muro de plomo que escupe proyectiles de tungsteno a una velocidad aterradora. Ha destruido misiles subsónicos y supersónicos de baja velocidad en docenas de enfrentamientos reales a lo largo de décadas. Es un arma probada en combate, confiable, letal. Contra el Fata es matemáticamente inútil, y esto es lo que hace que la situación sea tan desesperada. A Mach 13, la geometría de enfrentamiento le da al Phalanx aproximadamente 0.8 segundos de ventana de tiro, menos de un segundo. A 4.500 rondas por minuto, eso se traduce en 60 proyectiles en el aire antes de que el misil pase de largo. La probabilidad de que esos 60 proyectiles impacten un blanco maniobrable a velocidad hipersónica es del 3.2%. Lo calcula el propio ordenador del sistema. 3.2%. El Phalanx dispara de todas formas, porque no tiene otra opción. Los proyectiles fallan. El Fata sigue su curso hacia el destructor. Tiempo para el impacto. 41 segundos. 41 segundos. Eso es lo que le queda al teniente comandante Okafor. Y aquí es donde esta historia pasa de ser un relato de tecnología militar a ser una historia sobre un ser humano tomando una decisión bajo una presión inimaginable. Porque Okafor no es un oficial cualquiera. Es un oficial de la Marina de tercera generación. Su abuelo sirvió en destructores durante la Guerra del Golfo en 1991. Navegó estas mismas aguas, bajo estas mismas estrellas, enfrentándose a un enemigo diferente pero con la misma determinación. Su padre comandó una fragata en el Pacífico durante 2 décadas. James Okafor creció escuchando historias de combate naval en la mesa de la cena. Creció sabiendo que algún día estaría exactamente donde está ahora, en una sala oscura llena de pantallas, con un misil viniendo hacia él y la vida de toda su tripulación dependiendo de lo que decida en los próximos segundos. Pero más importante que su linaje es lo que hizo 3 años antes de este momento. Algo que en ese momento parecía puramente académico. Algo que sus compañeros probablemente olvidaron al día siguiente de la presentación. 3 años antes, en la Escuela de Guerra Naval de Newport, Rhode Island, Okafor escribió una tesis de posgrado, 47 páginas. El tema era exactamente este escenario, exactamente. Un vehículo de reentrada hipersónico maniobrable derrotando las defensas navales convencionales por capas. Analizó cada sistema de defensa disponible y demostró matemáticamente por qué todos fallarían. Y en las últimas páginas de esa tesis propuso una solución teórica. Una idea que nunca se había probado en combate, una idea que sus profesores calificaron como ingeniosa, pero impracticable en condiciones operacionales reales. Una idea que en 41 segundos va a ser la única opción que le queda entre la vida y la muerte. Okafor activa el intercomunicador hacia el puesto de control de artillería del barco y da una orden que no tiene ningún sentido convencional. Toda la potencia avante, control de artillería. Necesito detonaciones de proximidad aérea en un corredor en demora 031, altitud 240 metros, fuego continuo a máxima cadencia. Háganlo ahora. El cañón naval Mark 45 de 5 pulgadas del Thomas Hüttner es un arma de superficie. Está diseñado para golpear barcos y objetivos en tierra, no para derribar misiles. Pero Okafor no está intentando derribar el Fata. Está intentando hacer algo que jamás se ha intentado operacionalmente en la historia de la guerra naval. Está intentando construir un muro. Piensa en esto. Un misil convencional lo derribas apuntándole directamente. Calculas dónde va a estar, pones un interceptor ahí y lo destruyes. Pero cuando el misil puede esquivar, apuntarle directamente no funciona. Entonces Okafor pensó en algo diferente. Quieto, si no puedes apuntar al misil, llena el espacio por el que tiene que pasar. No intentes darle al blanco, convierte todo el camino en una trampa.
Una ronda de 5 pulgadas con espoleta de proximidad no necesita impactar directamente en su objetivo. Detona cuando su espoleta detecta un objeto sólido dentro de su radio letal de fragmentación, aproximadamente 15 metros. Y cuando detona, lanza miles de fragmentos de acero a alta velocidad, expandiéndose en todas direcciones a más de 1500 metros por segundo. Una sola detonación crea una esfera de fragmentación de aproximadamente 30 metros de diámetro que existe durante una fracción de segundo antes de que los fragmentos se dispersen. Una detonación no es suficiente para detener un misil hipersónico, pero el Mark 45 puede disparar 20 rondas por minuto en modo de fuego sostenido. Y si esas rondas se cronometran y se configuran correctamente, cada una detonando a la altitud y demora precisas por donde el FATA tiene que pasar, no crean una sola esfera de fragmentación, crean un corredor, una columna de eventos de fragmentación superpuestos a través de los cuales el misil tiene que volar. El equipo de artillería del Thomas Hüttner tiene una experiencia combinada de 47 años con el Mark 45. El artillero jefe, suboficial de primera clase Marcus Webb, configura los parámetros de las espoletas en 11 segundos. 11 segundos. Y el cañón comienza a disparar a las 7:46 y 31 segundos. 20 rondas por minuto. Espoleta de proximidad. Demora 0,31. Altitud 240 metros. 10 segundos de fuego continuo. 200 rondas en el aire, cronometradas y configuradas, llenando un corredor de 40 metros de ancho y 200 metros de largo, directamente en la trayectoria de un misil que viaja a 4.400 metros por segundo. El FATA entra en el corredor a las 7:46 y 44 segundos. Lo que ocurre a continuación dura menos de lo que tardas en parpadear. A Mach 13, el misil atraviesa esos 200 metros en aproximadamente 0.045 segundos, menos de una vigésima parte de un segundo. Menos tiempo del que tu cerebro necesita para registrar un estímulo visual. En ese fragmento infinitesimal de tiempo, el FATA pasa a través de 17 eventos de fragmentación superpuestos, 17 esferas de acero y muerte, una detrás de otra, como una galería de tiro del infierno. Las primeras 6 detonaciones producen fragmentos que fallan completamente. El FATA es pequeño y las esferas de fragmentación no están perfectamente centradas. La séptima detonación coloca un grupo de 8 fragmentos dentro del radio letal del conjunto de aleta de guía izquierda del misil. 4 fragmentos penetran la carcasa de la aleta a velocidades superiores a 800 metros por segundo. La aleta no queda destruida, queda dañada. Y esa es la diferencia entre la vida y la muerte para 280 marineros. 2 de sus 4 superficies de control quedan destrozadas y el actuador que controla la tercera queda seccionado. El sistema de guía del FATA detecta inmediatamente la respuesta asimétrica de control e intenta compensar, ordenando a las superficies de control restantes que corrijan. El software hace exactamente lo que fue programado para hacer. Intenta salvar la misión, pero las superficies restantes no pueden generar la fuerza suficiente para superar el desequilibrio aerodinámico creado por el conjunto destruido. No a Mach 13. A esa velocidad, las fuerzas aerodinámicas son brutales, absolutas, imposibles de contrarrestar con un sistema de control parcialmente destruido. El misil empieza a desviarse, lentamente al principio, después más rápido. La desviación se convierte en un giro a medida que las fuerzas aerodinámicas superan la capacidad del sistema de guía para mantener un vuelo estable. A las 7:46 y 52 segundos, el FATA impacta la superficie del Golfo Arábigo en un ángulo de 67 grados, a 194 metros de la banda de babor del Thomas Hüttner. La ojiva detona al impactar con el agua. Y aunque el misil no alcanzó su objetivo, la detonación es aterradora. La explosión lanza una columna de agua de 60 metros de altura. 60 metros. Un edificio de 20 pisos de agua sólida elevándose hacia el cielo nocturno. La onda expansiva sacude el Thomas Hüttner con la fuerza suficiente para tirar a 2 tripulantes al suelo en el pasillo fuera del centro de información de combate. Todas las ventanas del alerón de babor del puente estallan por la sobrepresión, lanzando fragmentos de cristal a través del puente. Un fragmento de la ojiva recorre 194 metros por el aire después de la detonación y penetra el casco del destructor por encima de la línea de flotación. Se inicia un incendio en un compartimento de almacenamiento de babor. El incendio se extingue en 4 minutos y 17 segundos. Ningún tripulante muere. 3 son tratados por laceraciones causadas por los cristales rotos. 194 metros. Esa fue la diferencia entre un incidente y una catástrofe. Entre 3 laceraciones y 280 familias
recibiendo una llamada que nadie quiere recibir. En el centro de información de combate, el teniente comandante Okafor no celebra. Levanta el circuito hacia el capitán y hace su informe en 11 palabras. Amenaza neutralizada. Incendio en babor bajo control. 3 bajas no críticas. Después Tira se gira hacia su oficial de guerra electrónica y hace la única pregunta que importa en ese momento. ¿De dónde vino? La firma de lanzamiento del Fata había sido capturada por los sensores pasivos del Thomas Hudner en el instante en que el misil abandonó su lanzador. El lanzador móvil había sido posicionado en un promontorio costero en territorio continental iraní, con vista al Golfo Pérsico, una posición de tiro elevada, elegida para maximizar la línea de visión del Fata hacia los objetivos en el Golfo. Los lanzadores móviles se mueven después de disparar. Esa es su principal ventaja defensiva. Es la doctrina básica de guerra asimétrica: disparar y reubicarse antes de que el enemigo pueda responder. Es lo que hacían los Scud iraquíes en la Guerra del Golfo. Es lo que hace Hezbollah en el sur del Líbano. Y es exactamente lo que la tripulación de la Guardia Revolucionaria Islámica había entrenado para hacer. Asir. Comenzaron a moverse en el instante en que el misil salió del tubo. Tenían una ruta de reubicación planificada, ensayada, cronometrada. Una posición secundaria a 6 kilómetros de distancia en una zona con cobertura natural. Tenían 47 segundos de ventaja antes de que el Thomas Hudner comenzara a construir su solución de respuesta. 47 segundos suena como mucho tiempo. No lo es. El sistema de control de tiro del Thomas Hudner había estado rastreando el punto de lanzamiento de forma continua desde las 7:43. A las 7:47, mientras el lanzador todavía estaba en tránsito por una carretera costera moviéndose hacia su posición secundaria, la solución de ataque estaba completa. 2 misiles de crucero Tomahawk se lanzaron desde las celdas de lanzamiento vertical del Thomas Hudner a las 7:49. Tiempo de vuelo hasta el objetivo: 11 minutos y 30 segundos. El lanzador móvil había sido diseñado para alcanzar su posición secundaria en 8 minutos. Había sido cronometrado docenas de veces en ejercicios. 8 minutos por una carretera costera estrecha bordeando acantilados que daban al Golfo. El conductor conocía cada curva de memoria. Llegó al punto medio de su ruta de reubicación a las 7:54. No llegaron. El primer Tomahawk llegó antes. El segundo impactó 14 segundos después. No hubo segunda oportunidad. La tripulación de la Guardia Revolucionaria, 7 hombres, había disparado el misil más avanzado de Irán contra un destructor estadounidense, el orgullo del programa de misiles de la República Islámica. El arma que sus generales habían mostrado con satisfacción en desfiles militares. Chekota, y vieron cómo caía al mar a 194 metros de su objetivo. Tuvieron 47 segundos para escapar de lo que venía después. Necesitaban 8 minutos. Las matemáticas no estaban de su lado. A las 8:01, el capitán del Thomas Hudner transmitió su informe de enfrentamiento al cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein. Un misil hipersónico Fata disparado contra este buque. Amenaza neutralizada mediante corredor de fuego de proximidad con el Mark 45. Daños menores. 3 bajas no críticas. Posición de lanzamiento atacada. 2 Tomahawk en el objetivo. Lanzador destruido. Este buque está plenamente operativo y listo para continuar la misión. Irán lanzó su misil más temido contra el USS Thomas Hudner, el misil que se suponía que era imparable. El arma diseñada específicamente para derrotar cada capa de la defensa naval estadounidense. El que Irán había estado guardando para el momento en que necesitara algo que nada en el arsenal de la Marina de Estados Unidos pudiera detener. Cayó en el Golfo Arábigo, a 194 metros de su objetivo. 194 metros, la distancia de 2 campos de fútbol. Eso fue todo lo que separó al Thomas Hudner de la destrucción. Porque un teniente comandante que escribió un trabajo académico sobre este escenario exacto 3 años antes en la Escuela de Guerra Naval, recordó lo que escribió. 47 páginas que parecían un ejercicio teórico, un escenario hipotético que sus profesores consideraron improbable. Y cuando llegó el momento, cuando cada sistema de defensa convencional había fallado, cuando los SM-6 habían detonado en el vacío y el Phalanx había escupido sus balas al aire sin tocar nada, ese trabajo teórico fue lo único que quedó. Y Okafor tuvo 11 segundos para actuar. 11 segundos entre recordar lo que escribió y dar la orden que salvó a su barco. Y la tripulación que disparó el Fata tuvo 47 segundos para escapar de lo que vino después. No fueron suficientes.
La respuesta de Estados Unidos ya estaba en el aire antes de que la columna de agua terminara de caer.